Otro tema a entender álgebra para llegar a saber lo que es luego en R3, rectas, planos y posiciones entre ellos, ¿sí? Posiciones relativas entre ellos. Es muy importante saber conceptos básicos de lo que es R2 y R3. Nosotros habíamos visto anteriormente lo que era trabajo en R2, qué es un punto, cómo se escribe, qué es un vector, cuál es el módulo, qué es la norma. Vimos también ángulo entre vectores, vector unitario. Y ahora aparece un nuevo concepto que es cosenos directores, básicamente. Los cosenos directores hacen referencia a un vector, por ejemplo, un vector B, que es ABC, estamos hablando de V3. Entonces, coseno director de este vector vendría a ser no más ni menos que coseno de alfa, punto y coma, coseno de beta, punto y coma, y seno de gamma. Fin. Geométricamente eso significa que si yo tengo, por ejemplo, en R3, X, Y y Z, y supongan que yo tengo este vector que es B, este vector, entonces este es B. Hablamos de coseno de alfa al ángulo que tiene el vector con el eje X. El ángulo que tiene el vector con el eje Y. El ángulo que tiene el vector con el eje Z. ¿Ok? Nosotros, ¿por qué es coseno? Porque si nosotros vamos a R2, tenemos un vector XY, este es D. El ángulo de este vector con respecto a X está hablando de θ, es coseno de ese ángulo. Coseno de ese ángulo. Coseno del ángulo aquí es igual al adyacente sobre la hipotenusa o el módulo del vector. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente no es más que la componente del vector B, que sería x1, punto y coma, y 1, la componente en x del vector B. Es decir, x1 sobre el módulo del vector. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso es coseno. ¿Ok? Coseno. El ángulo entre vector con respecto al eje X. ¿Cómo calculo eso? Lo primero que debo calcular, el coseno de alfa, no es más que la componente del vector sobre el módulo del vector. Componente del vector sobre el módulo del vector. El coseno de beta es la componente y del vector sobre el módulo del vector. Y el coseno de gamma, la componente en z, c sobre el módulo del vector. ¿Cuál es entonces los cosenos directores de este vector B? Fíjense que el coseno director de B no es más que coseno de alfa, punto y coma, coseno de beta, punto y coma, y coseno de gamma. Si yo cambio esa cuestión, en lugar de escribir coseno, escribo A sobre el módulo de B. En lugar de escribir coseno de beta, escribo B sobre el módulo de B. Sobre el módulo de B. Y en lugar de escribir coseno de gamma, escribo C sobre el módulo de B. ¿Están de acuerdo de eso? ¿A qué le hace referencia a este tema a ustedes? ¿A qué le trae de recuerdo este tema? ¿A qué hace referencia? Al tema anterior, que es justamente esto no es más que el vector unitario. El vector unitario de B. Que es lo que vimos en el video anterior. En los anteriores, por ahí si lo buscan, recomiendo que lo vean. Entonces, los cosenos directores, vamos a escribirlo acá, los cosenos directores, también es conocido como las componentes
del vector unitario de B. ¿Están de acuerdo con eso? Eso no es más que cosenos directores de B. Hago el vector unitario, que no es más que la componente en X sobre el módulo, la componente en Y sobre el módulo, la componente en Z sobre el módulo. Supongamos un ejemplo. B es igual a 2, 0, 3. Claro, hago entonces el módulo de B es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es raíz de 3. Entonces, coseno director no es más que 2 sobre raíz de 13, multicoma 0 sobre raíz de 13, que es 0, y 3 sobre raíz de 13. ¿Qué es esto, señores? No es más que el coseno de alfa, multicoma, coseno de beta, multicoma, y coseno de gamma. Si quiero expresarlo no así, sino así, lo único que tengo que hacer es igualar coseno de alfa con 2 sobre raíz de 13 y despejar el ángulo alfa, en este caso sería coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 13. Hago esto en la calculadora y ahí lo encuentro. Coseno de beta es 0, entonces beta vendría a ser coseno a la menos 1 de 0. Hago el coseno de gamma, que es 3, ¿sí? 3 sobre raíz de 13, entonces despejo gamma y me queda coseno a la menos 1 de 3 sobre raíz de 13. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hallo los ángulos y escribo de vuelta el vector de como los cosenos de cada ángulo. Coseno de ta ta ta, coseno de ta ta ta, coseno de ta ta ta. Fin de la historia. Este es el coseno director de este vector.